Bienvenidos a todos una vez más a esto que llamamos Delivery de AT. En esta oportunidad, como siempre, vamos a estar analizando el mercado desde el punto de vista del análisis técnico y vamos a arrancar, si les parece bien, con lo que es el análisis técnico del contexto del mercado, ¿no? Que vamos a hablar un poquito del S&P 500, ¿no? Y siempre un poquito del VIX, como para entender un poco qué es lo que puede llegar a estar pasando. Y fíjense que también, ¿no? Venimos mencionando el S&P 500 dentro de un canal alcista que se formó otro canal alcista dentro del mismo, fíjate, con una aceleración un poquito más interesante, ¿no? Con un poquito más de ritmo o de empinación, no sé si se dice así la palabra, viene más empinado este canal alcista, ¿no? Viene más alcista, ¿no? A partir de marzo de este año, ¿no? Fíjate que aceleró el mercado, salió de esa tendencia alcista que venía dentro de ese canal y se metió dentro de este otro canal alcista, así que bastante bien por el mercado, que viene todavía muy pero muy alcista, ¿no? Entonces yo te marcaba en los últimos videos que los 450 era una zona de resistencia estática importante. ¿Por qué? Porque fíjate que era una zona interesante en esta zona por acá como resistencia, acá como soporte, ¿no? Entonces, bueno, podría llegar a haber sido interesante para que el precio vaya a tener ciertas dudas para pasarlo al alza. Efectivamente no fue así, el precio siguió de largo esa resistencia estática y ahora nos encontramos ante otra resistencia que en vez de ser estática es dinámica, porque estamos dentro de lo que es el techo del canal alcista. Fíjate, acá marcado en azul un poquito más oscuro, fíjate que estamos en esa zona, ¿no? Y la vela del día de ayer, miércoles, fíjate que, bueno, es una vela media de indecisión, abre y cierra justo casi que en el mismo nivel de precios, con lo cual, bueno, es complicado entender de que quizás el mercado pueda llegar a tener una pausa y no que siga indiscriminadamente al alza, ¿no? Lo lógico y sensato es que tenga correcciones mínimas, por lo menos, como es la que tuvimos acá en esta zona, ¿no? En junio, el mes pasado. Así que bueno, podría llegar a ser interesante ver que afloje un poquito, que saque un poquito el pie del acelerador al mercado y que veamos quizás precios más laterales, ¿no? Una tendencia dentro de la tendencia de fondo que es alcista, bueno, una tendencia un poquito más lateral por unas jornadas y después sí ver si continúa al alza, ¿no? Para mí tiene que corregir en algún momento porque estamos justamente en el techo del canal alcista. Ahora, nada se puede descartar, ¿no es cierto? Viene todavía muy alcista y quizás ahora estamos dentro de un tercer canal alcista con una aceleración mucho más exponencial. Veremos qué es lo que sucede en el S&P 500. Por el lado de los indicadores, fíjate también, ¿no? Viene ya el Concord en una zona donde ya tiene pinta como para una corrección, ¿no? Un momento en el que ya se percibe muy caro, ¿no? O sea, ya no están precios tan interesantes, sino que lo lógico es que haya una pequeña corrección. Fíjate que ya estamos más arriba que junio, más arriba que abril, ¿no? Más arriba que febrero en lo que es el indicador Concord, así que, bueno, lo lógico es que vaya a tener una corrección. No digo que se caiga el mercado, pero sí por lo menos una corrección como para empezar a descomprimir un poco, ¿no? Por lo menos los indicadores. Por el lado del MACD pasa exactamente lo mismo. Fíjate que acá tuviste una pequeña tendencia bajista en lo que fue la corrección de junio y después se cruzaron de nuevo las medias móviles del indicador al alza y sigue todo bastante bien. Tiene un poquito más de recorrido por el lado del MACD. Fíjate que podría ir a buscar esta zona, que es la zona de los 6,81 en el MACD. Podría ir un poquito más arriba todavía, ¿no? Tiene histogramas positivos crecientes, ¿no? Con lo cual puede llegar a seguir subiendo. Por ahora nada nos dice que haya una corrección, pero pudiera haber. Por el lado del RSI pasa bastante lo mismo. Fíjate que ya estamos en una zona muy alta, si bien no son los 77 puntos, casi 78 que tuvimos acá en junio, sino que, bueno, ya estamos en los 75 puntos. Por encima de los 70 ya se considera que estamos en zona de sobrecompra. ¿Y qué es lo ideal cuando estamos en zona de sobrecompra? Bueno, buscar más ventas que compras, ¿no? Así que es interesante ver cómo quizás el mercado pueda llegar a tener una pausa, viendo que los indicadores están bastante saturados, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenemos para decir del contexto del S&P 500. Vamos a ver un poquito qué es lo que sucede con el índice de volatilidad, que es el VIX. Fíjate que sigue sin poder superar a la baja, ¿no? Ir a buscar niveles de volatilidad más bajos que la zona de los 13,38. Fíjate que es una zona de soporte. Esto es interesante porque nos marca un techo quizás en la suba del S&P 500 y nos habla de que, bueno, el S&P 500 puede llegar a estar subiendo
con también un índice de volatilidad que también estuvo subiendo. Fíjate que la vela de lo que fue el miércoles fue una vela interesante en el S&P 500 y también fue una vela alcista en lo que es el índice de volatilidad, con lo cual esto no suele ocurrir, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado porque quizás se está sobre exagerando el movimiento del S&P 500 y esto obviamente no es nada positivo, no es un dato negativo porque después puede ajustar violentamente como suele suceder, ¿no? Pero bueno, yo sigo estando 20% nada más de mi cartera en equity, en CDRs, que tiene que ver con una estrategia que yo tengo hecha porque me parece que por debajo de los 15 puntos de volatilidad, bueno, hay más chances de que agarres una corrección fuerte del mercado a que el precio siga subiendo indiscriminadamente, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con un momento del mercado en el que ya se percibe que está muy arriba, que tendría que descansar, como lo vengo diciendo. Todavía no sucede, pero sí está por debajo de lo que son los 15 puntos de volatilidad y a mí me parece que por lo menos en mi cartera, en mi forma de invertir, debo estar solamente 20% comprado en CDR, ¿no? Obviamente no dejarlo de lado, sino ir a buscar, por ejemplo, otros instrumentos de renta fija, como pudieran ser obligaciones negociables, cauciones bursátiles, como para tratar de mantener un poquito más la liquidez, ¿no? Letras y bonos del tesoro puede llegar a ser interesante también. Así que bueno, tener una gestión de cartera puede llegar a ser muy pero muy útil en estos momentos en los que, bueno, vemos que la volatilidad quizás está muy abajo y que un aumento repentino en la volatilidad puede ocasionar que mi cartera en CDRs sufra, ¿no? Entonces, bueno, lo minimizo ese daño, ese riesgo en solamente un 20%. Pero si te interesa saber cómo es mi estrategia, en qué invierto yo y en base a eso poder sumar, ¿no? Un dato más a lo que es tu propio análisis, ¿no? Bueno, podría llegar a ser interesante o te podría interesar lo que es mi servicio de suscripción que se llama Trader Call. Podés hacer clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario para poder ir a mi página web y contratarlo, ¿eh? Tenés 30 días gratis en los cuales vas a poder probar mi estrategia. Son básicamente alertas de compra y de venta, ¿no? Alertas de compra de los que me dé según mi estrategia y alertas de venta de lo que hayamos comprado, ¿no? Entonces, bueno, si te interesa eso, tenés ahí el enlace en la descripción en el primer comentario, ¿eh? Así que eso es lo que tenemos que decir por el contexto. Tenemos un VIX que, bueno, está complicado dentro de una cuña bajista de resolución alcista. Vamos a ver si efectivamente este nivel sigue siendo un soporte, que me parece que es bastante fiable. Fíjate cómo no lo puede pasar a la baja. Y si efectivamente no lo puede seguir pasando a la baja, tendremos que ir a buscar niveles de volatilidad más altos, con lo cual el precio en el S&P 500 va a bajar y por ende el mercado también, ¿eh? Así que hay que estar atentos a eso. No hay que comprar en el momento de euforia, ténganlo en cuenta, ¿eh? Vamos a ir a ver la primera que podría llegar a ser una oportunidad en el mercado y no hablo nada más ni nada menos que no sea de Coca-Cola, ¿eh? Es una empresa muy pero muy reconocida, una empresa del sector defensivo se podría llegar a decir, ¿no? Todo el mundo conoce Coca-Cola, todo el mundo alguna vez haya tomado alguna refrescante Coca-Cola. Bueno, ahora estamos en invierno, pero en verano qué bien hace tomarse una Coca-Cola fría cuando hace calor, ¿eh? Bueno, lo que vemos en Coca-Cola ya prácticamente en lo que son las acciones, fíjate que tenemos dentro del análisis técnico una figura chartista, ¿no? Que es una cuña bajista de resolución alcista. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Está resolviendo a la alza esa figura. Fíjate que el día de ayer, miércoles, subió un 1,77%, que para este papel, fíjate la vela que es, ¿no? Es un montón, ¿no? Es media momia porque, bueno, está dentro de lo que es considerada también como consumo defensivo. Entonces, bueno, es un papel defensivo, digamos. No esperemos mucha volatilidad en los papeles de Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a considerar que es un gran momento para ingresar. ¿Por qué? Porque estamos por encima de todos los promedios móviles, con una vela muy pero muy interesante, con aumento del volumen en esta vela que tenemos acá. Así que hay gran interés de negociar estos papeles. Así que muy pero muy interesante podría llegar a ser la inversión en Coca-Cola a partir de ahora. Fíjate que del lado de los indicadores, el Concord, hay manos grandes que están llevando papeles. Fíjate acá en celeste, ¿no? Y ya te dio compra en lo que es el 13 de julio, el jueves pasado, así que se pone interesante porque podría ir a buscar otro movimiento alcista para resolver esta figura, que no lo tengo graficado, pero lo podemos hacer ahora
por ejemplo, podemos extender lo que es esta línea hasta este costado, por acá, por ejemplo, y podemos graficar lo que subió o la distancia que hay entre el mínimo y el máximo de la figura, proyectarlo al alza, y por lo menos lo que nos dice el análisis técnico es que a partir de que rompe tiene que ir a buscar por lo menos el 63,24 dólares, ¿no? Que es la zona donde se ejecutaría la figura, la proyección de la figura. Así que es bastante interesante porque tenemos un recorrido al alza. Pero me parece que podría ir a buscar también lo que es la resistencia estática en los 64,69, porque fíjate que estamos dentro de lo que es una tendencia lateral, ¿no? Tenemos una tendencia lateral interesante. Acá filtró un poquito, se vino a esta otra nivel de soporte que tenemos por acá marcado en los 53.50, ¿no? Pero entre 59 y 64, por ejemplo, o 65 podría llegar a estar lo que es la tendencia lateral de Coca-Cola en las últimas jornadas, o por lo menos en lo que es su pasado reciente, y podría llegar a ser interesante. Ahora guarda, porque lo que tenemos es una temporada de balances, viste cuando éramos chicos y veíamos las caricaturas, temporada de pato, temporada de conejo. Bueno, ahora tenemos lo que son la temporada de balances. Eso va a ocasionar, sin lugar a duda, que haya quizás un aumento en la volatilidad, con lo cual ahí vamos a poder llegar a tener quizás algún balance malo, y eso va a ser la excusa para el mercado empezar a bajar, Así que guarda, porque los balances pueden dar bien, pueden dar mal, y el mercado lo puede tomar bien o mal indistintamente de si la empresa siga ganando más o menos dinero, Así que eso tenedlo en cuenta. Son como eventos que son bastante binarios, puede pasar lo que sea, ¿no? Y el mercado lo puede tomar como quiera. Entonces, bueno, preferiblemente hay que analizar. Si yo vengo comprado cuando estamos en un balance, próximo a un balance, bueno, hay que analizar si efectivamente vengo en una ganancia. Bueno, podría llegar a ser interesante quedarme ya con la ganancia que tengo y no meterme en el riesgo que implica el balance, ¿no? Y lo mismo si vengo perdiendo. Bueno, listo, perdí este poquito, por ejemplo, que es sustentable para mí, entonces listo, retiro mi inversión y que pase lo que pase en el balance, ¿no? Después no nos lamentemos si da bien o mal el balance, ¿no? Esa es la cuestión. Por el lado del Concord ya lo vimos. Por el lado del MACD, fíjate que ya se cruzaron las medias móviles del indicador dos veces, acá y acá. Y lo que tenemos es histogramas positivos crecientes, que todavía le puede faltar un poquito más si es que tiene un poquito más de fuerza lo que es el movimiento alcista. Por el lado del RSI también viene bastante bien, superó los 50 puntos, superó también el máximo anterior que teníamos acá en los 56, ahora está en los 58, así que me parece que tiene recorrido para buscar la zona de sobrecompra y tener un movimiento al alza interesante. Vamos con la siguiente, que es PBR, ¿no? Petrolero Brasileiro, Petrobras, ¿no? Para que nos entendamos más en castellano. Fíjate, acá lo que tenemos es una especie de figura que se llama bandera, ¿no? Me parece que lo que podríamos estar haciendo en Petrobras es una bandera. Fíjate, acá tenemos un mástil, ¿no? Y una bandera que es una especie de un canal bajista, ¿no? Cuando rompa la figura, esta bandera al alza, lo que podríamos hacer es proyectar, ¿no? Lo que es esta figura, para que yo acá agarre otra cosa. Vamos a hacer así. Vamos a correr todo y vamos a agarrar esto, ¿no? Entonces lo podemos proyectar al alza y fíjate que se va al demonio, ¿no es cierto? Acá lo ponemos como estaba, por ejemplo. Y acá lo que vemos es que, bueno, si efectivamente... ya lo tenía proyectado. Campeón, ¿no? Lo teníamos proyectado acá, pero lo hicimos de nuevo. Fíjate, acá si rompe esta bandera al alza, podría llegar a ser interesante ir a buscar la proyección en los 100% de lo que es la extensión de Fibonacci que marcamos del movimiento alcista anterior con su retroceso, ¿no? Que fíjate que frenó en el 0,5 del retroceso de Fibonacci, con lo cual es muy interesante que a partir de esa zona empiece a buscar precios más arriba, Aparte lo veo bastante bullish a lo que es Brasil, así que me gusta bastante. Vamos a ver igualmente que nos dé la confirmación de corto plazo cuando se suba en los promedios móviles de corto plazo, como puede ser la ponderada de 21 y la simple de 30. Así que esperemos esa confirmación también, pero está para seguirla de cerca lo que es PBR. Por el lado de los indicadores, fíjate, acá tenemos el Concord que ya bajó bastante, ¿no? Y podría llegar a ser interesante que un movimiento alcista nos dé señal de compra, así que para seguirla, ¿no?
también balance, ¿no? El 3 de agosto todavía falta, pero tenemos que estar atentos. Por el lado de del indicador MACD, fíjate, te dio venta y ya empieza a aflojar lo que es el indicador MACD, porque tenemos histogramas negativos crecientes que ahora están siendo decrecientes, ¿eh? Así que un posible movimiento alcista puede hacer que las medias móviles del indicador se empiecen a cruzar al alza. Por el lado del RSI también puede llegar a estar interesante, porque fíjate que los 50 puntos es una zona difícil de pasar para el RSI y podría estar frenando en esa zona como para ir a buscar precios más arriba. Si se logra subir a lo que es la media móvil del indicador, podría estarnos dando señal de compra para ir a buscar de nuevo la zona de sobrecompra, ¿no? Así que tiene un posible recorrido muy pero muy interesante PBR. Vamos a ir a ver Alibaba, por ejemplo, que es otra de mercados emergentes, ¿no? Acá vamos a poner automático, así se ajusta bárbaro a la pantalla. Tenemos Alibaba de China, también, ¿no? Dentro de una figura que es una cuña bajista de resolución alcista, y lo que está sucediendo es que resolvió al alza. Fue a buscar nuevamente lo que perdió antes, es decir, la zona de resistencia que vulneró al alza, fue a buscarla como soporte y ahora está saliendo de nuevo al alza, con lo cual tenemos ahí una confirmación de una posible tendencia alcista, después de ir a buscar esa zona que había perdido como resistencia, ahora la fue a buscar como soporte y puede ser o parecería ser que vaya a salir al alza, así que muy pero muy atentos, porque puede llegar a ser un gran pero gran momento para estar invertidos en Alibaba. Igualmente tengan en cuenta que todo lo que decimos en estos videos no es recomendación de compra o de venta en los mercados financieros. Ustedes tienen que hacer su propio análisis y no dejarse llevar por los que yo les diga, ¿no? Obviamente esto siempre se los recuerdo, porque quizás alguno dice, no, vos dijiste que puede funcionar, que puede andar bien, y en realidad no fue así. Bueno, obviamente yo soy humano y me equivoco, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que hacerse responsable de lo que invierte en sus mercados, por eso siempre lo aclaro, ¿no? Por el lado de los indicadores, fíjate, viene bastante bien, te dio compra, viene alcista y acá está empezando a recuperar de nuevo para ir a tener otro movimiento alcista. Fíjate que las manos grandes del mercado dejaron de comprar en su momento, que ya estaba corrigiendo, y cuando vieron que hizo ese soporte, empezó a comprar las manos grandes del mercado cuando empezó a salir al alza. Todavía tiene recorrido, fíjate que no estás en una zona tan alta del Concord. Si bien estás en una zona media, bueno, podría llegar a ser interesante que vaya a ir a buscar precios un poquito más arriba. Por el lado del MACD sí se pone un poquito más feo. ¿Por qué? Porque bueno, si se evita cruzar las medias móviles del indicador, podría llegar a ser interesante ir a tener otro movimiento, otro swing, que esto haga así, digamos, y que empiece a rebotar a partir de ahora. Si eso no sucede y se cruzan las medias móviles del indicador, te estaría dando venta, así que hay que monitorearlo. Por el lado del RSI, fíjate, pasa exactamente lo mismo, pero fíjate que no te dio señal de venta. Acá estabas en lo que era la zona de la sobrecompra, en los 70 puntos, ajustó, ¿no? Descomprimió, mejor dicho, fue a buscar la media móvil del indicador, no la pudo pasar al alza, la reconoció como un soporte, con lo cual esto es bastante bueno, digamos, y ahora parecería ser que quiere encarar nuevamente al alza, así que muy pero muy interesante Alibaba también. Vamos a ver la siguiente, que es Pfizer, que puede llegar a estar muy pero muy interesante, porque fíjate todo lo que vino cayendo. Es una empresa muy pero muy importante, es una empresa farmacéutica que se dedica más que nada a lo que es el cuidado para la salud, ¿no? Está dentro de lo que se denomina healthcare, ¿no? En inglés, que engloba ciertas empresas que se dedican a eso, al cuidado para la salud. Fíjate cómo viene cayendo, entró en una especie de tendencia lateral y nuevamente sigue cayendo, Ahora, ¿en dónde estamos? Muy cerquita de lo que es este piso del canal alcista. Vamos a ponerlo en semanal para que lo vean un poco mejor. Fíjate, es un piso de un canal alcista que viene desde febrero de 2009, ¿no? Ahí saliendo de la crisis subprime que tuvo el mercado. Fíjate que es un canal alcista que se respeta bastante, se respetó también en lo que fue el Corona Crash, ¿no? Con lo cual puede llegar a ser muy pero muy interesante ir a buscar nuevamente este piso del canal alcista, y estamos muy cerquita de esa zona, ¿no? Y esto me parece que para mediano plazo, por ejemplo, mediano largo plazo, estoy hablando de acá a 6 meses, por ejemplo, puede llegar a ser interesante ir a buscar precios un poquito más arriba, si es que respeta lo que es el piso del canal alcista. Entonces ya acá lo que podemos empezar a plantear es de corto quizás plazo, es como se subió el promedio móvil de 21 periodos, podría llegar a ser interesante ir a buscar
un 12% al alza, a la EMA de 150 y también a lo que es esta resistencia que tenemos en los 40,94, que fíjate, acá fue resistencia, acá fue soporte, por acá fue soporte también, así que podría llegar a ser interesante ir a buscar los 41 dólares aproximadamente, ¿no? Y pondría, por ejemplo, un stop loss por debajo del piso del canal alcista, ¿no? Con lo cual, si perdemos ese canal alcista, bueno, nos iríamos aplicando stop loss, ¿no? Y acá lo que tenemos es, bueno, un ratio riesgo-beneficio de más de 2 a 1, ¿no? Acá tendría que ser 10, por ejemplo, para ser 2 a 1, porque estoy arriesgando 5 por 10, por ejemplo, gano 10 y arriesgo 5, por ejemplo, y ahí te da el ratio riesgo-beneficio y bueno, sería 2 a 1, ¿no? Quiero arriesgar 1 para ganar 2. Bueno, en este caso está muy parecido, está ahí cerquita porque esto es cerca de 6 y acá tenemos un 12%, así que es casi un 2 a 1. Es quizás un poco más de un 2 a 1, pero está ahí cerquita. Guarda porque también tenemos lo que son los balances, ¿no? Tenemos acá el balance que ya salió el de Johnson & Johnson, parece que le dio bien, así que, bueno, podría llegar a ser interesante lo que es el sector de la salud para, a partir de los balances, tener un resultado positivo, ¿eh? Igualmente, eso ya tiene que ver con lo que es el análisis fundamental. Nosotros no nos metemos tanto en lo que es la resolución de los balances porque, bueno, hacemos análisis técnico, ¿eh? Pero tengan en cuenta que podría llegar a ser un motivo para que el activo empiece a subir también, ¿no? Si es que le da bien el balance. Pero, ¿qué pasa? El mercado y el análisis técnico siempre se anticipa, ¿no? Y fíjate, si le da bien el balance, los analistas fundamentales va a decir, no, bueno, subió porque le dio bien el balance. Pero ¿qué pasa? Acá ya te estaba dando compra, fíjate el Concord. El 14 de julio ya te está dando compra. Ahí sigue bastante bien y tiene recorrido al alza. Fíjate que las manos grandes del mercado, que antes vendían mucho porque venían una tendencia bajista increíble, ahora están empezando a comprar, ¿no? Están viendo que está cerquita del canal alcista, ¿no? Del piso del canal alcista. Con lo cual, bueno, se pone mucho, pero mucho más interesante estos papeles desde el punto de vista del Concord, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el MACD. Fíjate, ya te dio compra también el 18 de julio con las medias móviles del indicador que se cruzan al alza y tenemos histogramas positivos crecientes, con lo cual el análisis técnico se está anticipando a un posible resultado positivo de lo que es el balance el 1 de agosto, ¿no? Que tenemos todavía ya una semana, ¿no? Una semana y media, ponele, hasta el martes 1 de agosto. Así que guarda, porque podría llegar a ser interesante ir a buscar precios más arriba a partir de lo que nos dice el análisis técnico y no tanto por lo del balance, porque una vez que salga la noticia, perdiste, ¿no? Esto es como comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Bueno, el rumor que sería, mirá, me está dando todo bien lo que es los indicadores, tendría que subir. Bueno, entonces sería interesante empezar a comprar con eso y no tanto con la resolución del balance, que quizás ya agarres el final, ¿no?, del movimiento. Con lo que es el RSI, fíjate, acá también tenemos que se cruzó las medias móviles el RSI con la media móvil de su propio indicador y ya te dio señal de compra, estaba cerquita de la zona de sobreventa, con lo cual era lógico que empiece a salir al alza y así lo está haciendo. Muy pero muy interesante Pfizer de corto, mediano plazo y creo que de largo plazo también. Así que muy pero muy interesante, pues son precios muy... se perciben muy baratos estos precios en Pfizer. Fíjate que supo estar cerca de los 60 dólares y ahora está valiendo casi la mitad, ¿no? Está en 36 dólares, con lo cual, bueno, es interesante un posible movimiento que pueda llegar a tener al alza prolongado en el tiempo. Vamos a ver AVI, otro de lo que es el sector de... el healthcare, ¿no? Lo que es cuidados para la salud. Está muy interesante este sector, vino muy golpeado. Fíjate, acá tenemos doble techo, empezó a caer, después recuperó. Fue la resistencia dinámica de 2022 que viene desde este máximo de acá, el máximo histórico, en los 175 dólares. Fíjate que lo reconoció y empezó a bajar. Dejó este gap bajista, fíjate también con el resultado del balance, ¿no? Dejó este gap bajista que podríamos ir a buscar cerrar. Y ahora estamos haciendo un doble suelo en lo que es el soporte estático en los 134 dólares. Así que muy interesante porque está perdiendo también lo que es esta directriz bajista, la está superando al alza y podría ponerse muy pero muy interesante de corto plazo también, ¿no? También tenemos el balance, fíjate, el 27 de julio, guarda con los balances, que a esta, la anterior le dio mal, Después, si vamos más en el tiempo, le viene dando bien, Capaz que fue cosa de una sola vez, bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no?
No me meto tanto en lo que es el análisis de los balances, nosotros vamos a hacer análisis técnico. Por lo que tiene que ver con justamente el análisis técnico, fíjate, se puso alcista de corto plazo. Las medias móviles de corto plazo, la de 21 y la de 30 periodos, está por debajo del precio, ¿no? El precio está por encima de las medias móviles de corto plazo. Entonces, eso me dice que de corto plazo se encuentra alcista el papel. Con lo cual puede llegar a ser interesante. Y fíjate que qué bueno que es en la zona de los 134 dólares, como se respetó en varias oportunidades. Se respetó acá, donde hizo también un doble suelo, se vuelve a respetar en esta zona. Acá también funcionó en su momento de resistencia, fíjate en este pico de acá del 16 de diciembre, con lo cual es muy interesante la zona de los 134 dólares. Estamos muy cerquita de ese nivel, estamos en los 137 y podría llegar a ser interesante agarrar un swing alcista, ¿no? Yo planteo por lo menos ir a buscar el 9% a la simple de 200, ¿no? Que puede llegar a ser una resistencia importante, dinámicas. Sepan ustedes que siempre las medias móviles grandes pueden llegar a ser muy interesantes como objetivo porque son resistencias dinámicas en el precio, o por lo menos actúan como eso. Podríamos ir a buscar la de 150 también, por ejemplo, primero. Y acá tenemos también un ratio riesgo-beneficio parecido al anterior, casi un 2-1, fíjate, 9 y 5 a la baja, y lo que podríamos ir a buscar es un segundo objetivo más alcista, a ir a cerrar lo que es este gap bajista que dejó antes y acercarnos a la resistencia dinámica que viene desde 2022 y que respetó también en abril, ¿no? Entonces podría llegar a ser interesante también tener un segundo objetivo. Si se cumple el primero, vender el 50% de la posición y después ir a buscar lo que es el segundo objetivo en los 16, el 16%, ¿no? Aproximadamente en los 160 dólares. Así que muy interesante, Avi, también por ese lado. Y nos despedimos con Shield Science, también, cuidado para la salud, fíjate, Shield Science. También, cuidado para la salud, que le dio muy bien el balance a lo que es United Health Group, que vende planes de salud. Con lo cual, bueno, se pone interesante lo que son los balances dentro del sector de cuidado para la salud. Esto quiere decir que todas las empresas de cuidado para la salud tienen un negocio parecido y por ende les va a dar bien los balances a todas. No, porque por ejemplo United Health Group lo que tiene son planes de salud. Por ejemplo Pfizer lo que tiene son farmacéuticas, ¿no? Es una farmacéutica. Entonces el negocio es distinto, si bien se encuentran dentro del mismo rubro, bueno, el negocio es distinto, así que no quiere decir que a una le dé bien y al resto también, ¿no? Pero ténganlo en cuenta porque es un dato a considerar. Por lo que tiene que ver con Shield Science, fíjate acá lo que tenemos es una tendencia bajista dentro de un canal bajista que se respetó bastante. Fíjate que esto viene desde diciembre del año pasado, tenemos bastantes respetos, por ejemplo, el 24 de abril acá arriba, después tenemos el 17 de marzo por acá abajo, y muy interesante también lo que estuvo pasando hace poco, ¿no? En junio y julio, ¿no? Ya más en este mes, que fuimos a respetar también mucho esa zona, ¿no? El piso del canal bajista. Y ahora se puso por encima de todos los promedios móviles de corto plazo y ahora pudo pasar también la EMA de 150, con lo cual me abre un interrogante y digo, ¿esto puede ir a buscar el techo del canal alcista y ganar, por ejemplo, un 8% al alza? Bueno, podría llegar a ser interesante que así suceda, En el medio, como siempre, y en esta temporada es muy importante, tenemos el balance, 3 de agosto. Así que tengan en cuenta eso porque los balances salen bien, por ejemplo, y el mercado lo puede llegar a tomar a mal, porque también tienen que entender que el mercado evalúa ese balance y si bien da, por ejemplo, por encima de lo estimado, ven que hay cierto dato que no les cierra y entonces termina siendo un resultado negativo para el mercado, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta porque son eventos muy binarios, puede salir bien, puede salir mal, puede subir 10%, puede bajar 15%, por ejemplo, ¿no? En activos muy volátiles o que den muy mal o muy bien los resultados, los balances. Entonces ténganlo en cuenta porque es importante eso también, ¿no? Son eventos muy binarios. Por lo que tiene que ver con el análisis técnico, les decía, se subió a la EMA de 150, va a tener un escollo en lo que es la simple de 200, pero podría ir a buscar ese 8% al alza, teniendo en cuenta que quizás si el balance ayuda, puede ir a esa zona también, ¿no? Por lo que son los indicadores, ¿no? Fíjate, ya te daba compra, ¿no? El Concord, acá te daba compra el 12 de julio, ¿por qué? Porque la media móvil del indicador se encuentra por debajo del histograma marrón, ¿no? Entonces en esa zona te da señal de compra. Fíjate, manos grandes del mercado llevando papeles, lo que es
los que vemos acá en histogramas celestes, ¿no? Fíjate que antes estaban por debajo del nivel de cero, estaban vendiendo fuertemente y ahora están comprando, tímidamente, pero están comprando. Fíjate, manos chicas del mercado también entrando estos papeles, ¿no? Ya se percibe que hay una posible zona de tendencia. Y si bien estamos arriba en el Concord, fíjate que supo estar mucho más arriba, ¿no? Tiene recorrido al alza. Quizás tengamos una corrección de cortito plazo y después sigamos un poquito más al alza. Por el lado del MACD pasa exactamente lo mismo. Tenemos un MACD que se cruzaron las medias móviles del indicador al alza en esta zona. Después te fue a dar una falsa señal de venta y ahora te está dando una fuerte señal de compra de nuevo porque se cruzan nuevamente al alza el 13 de julio y tenés histogramas positivos crecientes, con lo cual viene bastante bien el MACD en Shield también. Por el lado del RSI también tiene recorrido al alza, tenés acá un recorrido hasta los 70 puntos, se subió a lo que es la media móvil del indicador y pasó también los 50 puntos, viene también en una tendencia alcista, con lo cual viene sin ningún problema como para ir a buscar la zona de la sobrecompra, Así que bueno, espero que les haya gustado, los invito a suscribirse al canal, a dejar un me gusta si les sirvió y también si te sirvió, por favor compartí este video con cualquiera que esté tratando de ingresar al mundo de lo que son las finanzas, de las inversiones, al mercado bursátil, porque me parece que es de gran valor y que los puede ayudar, digamos, para entender un poquito más del análisis técnico y de qué es lo que vemos en el mercado. Así que de mi parte nada más, nos despido, hasta el próximo video, nos vemos, chau chau.